El colega Miguel Fernández, director del diario Norte, en su columna del domingo, estableció un análisis sobre el caso Toledo y dejó ingredientes para el debate, en principio, de los poderes institucionales, los tres poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y al mismo tiempo para saber la opinión incluso de todos los sectores de la sociedad, sobre todo aquellos vinculados a la actividad. Por eso nosotros hemos invitado hoy al presidente de la Asociación de Magistrados y Jueces de la provincia del Chaco, el doctor Gustavo Serrano, para analizar un poco en este marco que, si alguien piensa que con esto del caso Toledo se busca matar al mensajero y no analizar el mensaje de fondo, que incluso llega hasta la autonomía del Poder Judicial, seguramente se estará errando en el análisis y no se va a poner en debate. Mire, hay en el ánimo de quienes están al lado del posible ganador de las próximas elecciones en la provincia, que es el actual intendente Jorge Milton Capitanich, que en las últimas encuestas le da una ventaja bastante pronunciada sobre la fórmula Pechenikich, de establecer una suerte o de una convocatoria a una constituyente para analizar en profundidad este y otros temas que de alguna manera hoy están vedados, ya sea porque hasta incluso el hombre de a pie no sabe cómo llegar a fin de mes. Gustavo, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Tonino. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Bueno, Gustavo, en este marco, en este escenario de las complicaciones con una tasa del 85%, que no hay ni una pyme que viva, se están cerrando todos los días 20, 30, 40 pymes en el país, por decir un número quizás hasta medio flaco, digamos, si no son más, donde el dólar, apareció otra vez el dólar blue, ya está en 62, 63 pesos, se está vendiendo el dólar a futuro a 90 pesos a fin de año. Uno no sabe en qué escenario estar para llegar todos los días o para que el hombre de a pie llegue a fin de mes. Ustedes hace rato que están en el reclamo de una mejor equiparación de los salarios, incluso hasta con el orden nacional, con la justicia federal. ¿Cómo tomás vos, cómo toman los magistrados, la entidad que vos presidís, este tema, este caso, que de alguna manera se conoce, explota con este Superior Tribunal de Justicia ACDO que falló a favor de Toledo, explota después de conocerse este tema? ¿Cómo crees vos que se encara esta situación? Mira, gracias por la invitación, Tonino, porque me da la oportunidad de poder explicar a tu audiencia cuál es la realidad de esto. El caso Toledo es un caso más de todos los que se plantearon en la justicia. Y digo la justicia porque esto tiene su origen en acciones de amparo que nosotros iniciamos en el año 2005. En el año 2005, un grupo de magistrados y funcionarios, habida cuenta del deterioro de los salarios y la falta de diálogo con los poderes políticos de aquel momento, se largaron en una gran odisea de iniciar unos amparos reclamando una reestructuración de los salarios, habida cuenta del deterioro que veníamos sufriendo con el tema de la desvalorización monetaria. Esa acción que le iniciamos en el 2005
culmina 9 años después en un amparo. Te estoy hablando que una de las acciones más rápidas que existe dentro del procedimiento constitucional, y el Superior Tribunal dicta una sentencia haciendo lugar a esa acción de amparo. En esa acción de amparo nosotros pedíamos que se reestructure nuestros salarios, habida cuenta que se había violado esa garantía de la intangibilidad que reconoce la Constitución Nacional y la Constitución Provincial a los magistrados y a determinados funcionarios del Ministerio Público Fiscal y la Defensa. ¿Qué es la intangibilidad? Que todos hablan, todos mencionan, que es un privilegio. Es una garantía que ha establecido el Constituyente de 1853 para los magistrados y funcionarios, a los fines de que sus salarios no se disminuyan con los poderes de turno, para no doblegar la voluntad de quienes ejercemos esta noble tarea que es la de administrar justicia. Entonces ha otorgado una garantía no al juez, al ciudadano, para que el ciudadano tenga la expectativa de que esos jueces no van a ser manipulados a través de sus salarios, en razón al gobierno de turno, que lo disminuyan, que le quiten sueldo, y le otorgó esa garantía y dijo, mire, los salarios tienen que mantenerse incólumes a los fines de garantizar un buen pasar a los jueces para que puedan estar en condiciones dignamente de dictar sentencia con la libertad que se requiere para esa función. Entonces en esos amparos se planteó que aquí se había vulnerado esa garantía de la intangibilidad, y el tribunal entendió y acogió esa demanda e hizo lugar a los amparos. En el momento de analizar cómo vamos a actualizar esos salarios y hacer comparaciones, hizo un análisis muy exhaustivo de todo lo que veníamos percibiendo y lo que percibían los colegas de otras provincias y de la nación. Y vio que había un desfasaje tremendo de los últimos 8 años de lo que venían percibiendo, y dijo, bueno, tenemos que actualizar los salarios en base a principios también constitucionales, igual tarea, igual remuneración, y lo vamos a hacer en base a una pauta que maneja la Corte Suprema, que es los salarios que fija a los jueces federales. Y en base a eso hizo lugar al amparo, estableció que ese 50% de desvalorización debían ser abonados en 60 días y el otro 50% en un periodo de 4 años escalonado para llegar a esa ansiada equiparación. La provincia del Chaco en el año 2014, que estoy hablando, fíjate, en el 2005 iniciamos la demanda. Gobierno de Nikisin, ¿no? Varios gobiernos posteriores, 2014 sentencia, apela la misma y se va a la Corte Suprema y está todavía en esa espera, en esa expectativa, 5 años en la Corte, que no se ha expedido sobre la viabilidad o no de nuestra sentencia o los argumentos que estableció la provincia para que... ¿Esos son los 300 casos que hay en la Corte? Son aproximadamente entre 250 y 300 casos. ¿Por qué digo 200? Porque ese primer grupo de demandas fueron 187 jueces y funcionarios. Luego de esa sentencia fueron otros tantos jueces planteando la demanda con ese precedente, invocando ese precedente. Claro. Y fueron saliendo tantas sentencias que en definitiva ustedes la desconocían y se iba sentencia apelada, se iba a la Corte y se iba acumulando aquella sentencia originaria. Y al último de esos planteos aparece el doctor Toledo, que también tiene una sentencia de igual tenor en las características fundamentales, aunque la parte resolutiva establece unas cuestiones que después lo vamos a analizar, pero de igual manera donde le reconoce el derecho a esa equiparación, de la misma manera que los otros jueces que fueron beneficiados por esa sentencia. Lógicamente que creo que la provincia apelará, irá a la Corte y la Corte establecerá en definitiva si esa sentencia es ajustada a derecho o no, y después veremos cuál es la otra historia que todavía la desconocemos. Lo que sí te digo es 5 años en la Corte esperando, que primero teníamos 3 jueces, ¿te acordás? Que después llegaron los otros 2 con la época de Macri, y bueno, ahí tenemos nuestro expediente todavía que no sale. Y no sale todavía porque entendemos que la Corte, la interpretación que hacemos, está evaluando en el contexto de qué hace con esa sentencia, porque va a tener un efecto en toda la República Argentina, porque vos sabés, Tonino, que todas las provincias argentinas
en una gran medida están reclamando esas reestructuraciones salariales porque la simetría es muy importante. Entonces, una sentencia que va a marcar un antes y un después, no en el Chaco, en el país. Se va a establecer cuál es el salario digno de un magistrado provincial, porque en lo que hace a los federales, la Corte ha establecido un criterio y dijo estos son los salarios dignos para los jueces de competencia federal. Y nosotros entendemos que si la Corte como máximo tribunal dijo lo que es razonable para un juez, debería ser razonable para todos los jueces del país. Porque recordemos que la justicia federal no es como Doropí. La justicia federal es la que tiene un sinnúmero de jueces en todo el país, desde La Quiaca a Ushuaia, es decir, también ejercen su jurisdicción en toda la República Argentina. Son los jueces federales que tenemos acá cerca, es decir, esos son los salarios que nosotros pedimos. Es decir, no es de otros estamentos distintos, y esto es lo que a nosotros nos duele un poco, minimizar a los jueces provinciales, no al de Chaco, al de Santiago del Estero, al de Misiones, al de Jujuy, porque nosotros en la Federación Argentina de la Magistratura luchamos por una igualdad de todos los jueces de las provincias. El 85% de la judicialización de los casos pasan por las justicias provinciales y un 15 o un 10 por la federal. Entonces, el ciudadano está recibiendo la administración de justicia de los jueces provinciales y son los olvidados, los que no le quieren reconocer los derechos, los que dicen vos sos de ciudad y tenés que percibir mucho menos que los federales. Y esta es una lucha de principios, no solamente de intangibilidad. O sea, nosotros creemos que esta igualdad tiene que realizarse y ejecutarse. Después vamos a ver la cuestión monetaria y su efecto es otra cuestión. Estamos hablando de los principios constitucionales. Déjame que te haga dos preguntas. La primera, el periodismo seguramente habrá incentivado o va a incentivar la condena social a este caso, a este hecho. En función de eso, Toledo pasa a ser víctima o victimario, digamos. Mirá, creo que pasa a ser víctima de un proceso, como ya te dije, que involucra a todos. Él es uno más de ese grupo de jueces que venimos pregonando estas garantías, estos principios. Tan solo que en la Administración de Justicia, vos sabés, cumplimos distintas funciones, no son jueces mayores o menores, distintas funciones, jueces de primera instancia, camaristas, jueces del superior. Bueno, claro, él está en el rango ese de juez del superior y aparece este efecto de por qué. Pero hay otros más de 250 jueces y funcionarios que han pedido lo mismo y se le ha reconocido el mismo derecho. Y podrán venir otros que podrán pedirlos o no, no sabemos, porque es un derecho personalísimo también. Lo pedís si vos creés que tenés derecho, y algunos que quienes litigan. Es la forma que nosotros conocemos, Tonino, no tenemos otra forma de pelear por nuestro derecho. Me voy a la pausa y a la vuelta. Han presentado un proyecto de resolución en la legislatura los diputados Juan Manuel Pedrini, Hugo Sager y Daniel Travalón, donde señalan el artículo 154 de la Constitución Provincial, que dice que la remuneración de los jueces lo fija la legislatura, la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo. Yo estuve leyendo la Constitución y la verdad que es medio, no digo difuso, no quiero meter en el rango de los intereses difusos, pero es muy sucinto, muy así, muy débil, digamos, la cita. Dice, artículo 154, habla de los magistrados, dice, gozarán de las mismas inmunidades de los legisladores. Su retribución será establecida por ley. Y ahí no termina. Por ley. Entonces, digo,
¿Cómo en la nación no lo hacen por ley? Lo fija la Corte Suprema, y en las provincias sí hay que hacerlo por ley, o en el Chaco hay que hacerlo por ley. ¿Dónde está el criterio de igualdad? O sea, la igualdad del ciudadano. ¿Qué es la igualdad de los iguales? Pero no me responda. Me voy a la pausa y a la vuelta me gustaría conocer tu opinión. Director, la pausa, por favor.